Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Les traemos un video guapo. Vamos a hablar sobre bacterias transgénicas. ¿Qué son organismos transgénicos? Técnica aplicada para ser transgénico. Semejanzas y diferencias entre normal y transgénico. Beneficios y perjuicios. Nota científica. Y acontecimientos en ingeniería ¿Qué son genética. organismos transgénicos? La definición más aceptada y generalizada de organismos transgénicos u organismo genéticamente modificado OMG será organismo cuyo material genético es manipulado en laboratorios donde ha sido diseñado o alterado deliberadamente. En la primera fase se aísla un número grande de óvulos fertilizados. Se consigue sometiendo a las hembras a un tratamiento hormonal para provocar una superovulación. La fertilización puede hacerse in vitro o in vivo. En la segunda fase los cigotos obtenidos se manipulan uno a uno y con una micropipeta, a modo de aguja. Se introduce una solución que contiene ADN. En la tercera fase estos óvulos son reimplantados en hembras que actuarán como nodrizas permitiendo la gestación hasta término. Por último, tras el destete de los recién nacidos, estos se chequean para ver si ha ocurrido la incorporación del transgénico. Segunda técnica, transgénesis por manipulación de células embrionarias. Una estrategia más poderosa para la transgénesis implica la introducción de ADN extraño en células embrionarias totipotentes, células ES o células embrionarias madres. Estas células se toman del interior de la blástula en desarrollo y se pasan a un medio donde se tratan con distintos productos con los que se conseguirá que las células no se diferencien y se mantiene su estado embrionario. El ADN extraño se introduce en las células es mediante diversas técnicas. Posteriormente, las células transfectadas son reintroducidas en una blástula y esta reimplantada en una hembra. Con esta técnica los neonatos son quimeras, es decir, tienen células de origen distinto, parte con el material genético original y parte transfectadas, mediante el cruce de aquellas quimeras que hayan incorporado el transgen en su línea germinal, se consiguen animales transgénicos. Semejanzas y diferencias entre normal y transgénico. Alimentos transgénicos. Origen. Los alimentos transgénicos son creados en laboratorios en los cuales toman material genético de otros individuos para modificarlos. Salud. Se han encontrado varios estudios que señalan que este tipo de alimentos son cancerígenos e inducen a diferentes enfermedades degenerativas en el ser humano. Semejanzas y diferencias entre normal y transgénico. Alimentos transgénicos. Origen. Los alimentos transgénicos son creados en laboratorios en los cuales toman material genético de otros individuos para modificarlos. En algunos casos utilizan virus y diferentes mecanismos que los hacen inestables genéticamente. Alimentos de origen natural. Origen. Son directamente obtenidos de la tierra sin ninguna manipulación genotípica. Son organismos que viven siendo modificados genéticamente de forma natural. Salud. Se han encontrado varios estudios que señalan que este tipo de alimentos son cancerígenos e inducen a diferentes enfermedades degenerativas. Alimentos de origen natural. Salud. Estos alimentos no solo son buenos para la salud, sino que también algunos tienen propiedades curativas. En algunos casos previenen el cáncer. Rentabilidad. Aunque al principio estos alimentos resultan un poco provechosos para contrarrestar plagas, estas evolucionan y luego atacan más fuertemente al cultivo. Rentabilidad. Aunque estos cultivos son atacados de forma continua, hay métodos naturales para evadir estos problemas. Estos alimentos resultan más provechosos ya que en algunos casos son muy costosos y de acuerdo con la resistencia a plagas son mejores ya que presentan variabilidad genética. Ejemplo de alimento transgénico. El maíz transgénico de Estados Unidos creado con el gen de una bacteria que tiene la capacidad de producir insecticida para que no fuera atacada por los insectos. Provocó que los insectos involucraran y se volvieran inmunes al insecticida, lo cual después de unos años hizo al cultivo inadecuado. Ejemplo de alimento de origen natural. El maíz natural presenta una amplia variabilidad genética, tiene alrededor de 50 especies diferentes, según un estudio realizado en México. Este se adapta a la misma velocidad del depredador y no corre riesgo de desaparecer como especie al poderse cruzar con individuos que presentan alta variabilidad genética.
Beneficios y perjuicios. Los beneficios asociados a los alimentos transgénicos hacen referencia al avance que supone para la alimentación humana, tanto a nivel científico como a las posibilidades de cultivo. Los alimentos transgénicos, debido a su modificación genética, se convierten en productos mucho más resistentes a plagas, enfermedades y a productos herbicidas. De esta forma, las plantaciones resisten mucho más ante posibles problemas y es más sencillo su proceso de cultivo. Otra de las ventajas de la transformación genética de alimentos es la posibilidad de incorporar a los mismos cualidades y elementos nutritivos mucho más desarrollados, o incluso aquellos que el producto de manera natural no posee. Aunque los beneficios de los alimentos transgénicos deben ser considerados, las desventajas de su producción son muchas y afectan a gran cantidad de agentes, entre los que se incluye el ser humano y el medio ambiente. La modificación genética y la incorporación de genes pueden llevar a la existencia y a la regeneración de nuevos agentes que produzcan alergias o interferencias alimentarias frente a estos alimentos. La modificación genética y la incorporación de genes pueden llevar a la existencia y a la regeneración de nuevos agentes que produzcan alergias o intolerancias alimentarias frente a estos alimentos. No existen pruebas concretas de los posibles efectos que pueden tener los transgénicos en la salud humana, pero debe tenerse en cuenta que pueden presentar un riesgo. Nota científica. Ahora investigadores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Estados Unidos, han desarrollado 2 bacterias transgénicas con genes que soportan altas concentraciones de mercurio. Su trabajo fue aplicado este mes, 12 de agosto, en línea BMC. Nuestras bacterias no solo son muy resistentes al mercurio, sino que también lo acumulan en sus células en altas concentraciones, a diferencia de otra bacteria transgénica. Las nuestras no volatilizan el mercurio al ambiente, dijo Oscar Ruiz, investigador principal del estudio. A continuación vamos a presentar la maqueta de nuestra exposición sobre bacterias transgénicas. Como podemos ver aquí en el primer ejemplo, está una bacteria con el ADN disperso y una jeringa que contiene una solución de ADN. Al ser trasplantada la jeringa con el ADN empieza a recombinarse. Podemos ver que el ADN está disperso, pero en fase 2 comienza a juntarse y podremos obtener una bacteria transgénica. En los ejemplos de acá podemos observar el mismo proceso. De la bacteria que tiene el ADN disperso, al ser inyectada la solución de ADN, la siguiente bacteria va a tener el ADN recombinado, como pasa con el siguiente ejemplo. Gracias. Bueno, y eso ha sido toda nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que haya sido de su cómoda atención, muchachos, Y que hayan aprendido algo. Muchas gracias.